Muy buenas a todos y seguimos con la provincia de León en el Festival Multimedia de Indumentaria Tradicional Camino de Santiago. Primero recordarles que por la tarde tendremos la pasarela, el vestir popular de Alija del Infantado a las 18:30 horas en este mismo teatro, por si alguien se anima para no perderse la maravillosa exhibición que vamos a disfrutar de joyería e indumentaria tradicional de esta localidad leonesa a cargo de la Asociación de Cultura Tradicional El Hilandón. Y después a las 20 horas tendremos Cantar y contar la indumentaria de José Luis Gutiérrez Guti. Para eso no les animo porque el que no tenga la invitación ya no quedan en taquilla. Así que lo lamentamos. Nos quedamos en Valencia de Don Juan. Nos quedamos en esta localidad leonesa donde su ayuntamiento, gracias por acompañarnos con el concejal de Cultura, tiene a bien tener un museo de la indumentaria tradicional leonesa, un museo que recoge el trabajo, la pasión, la ilusión de Pedro Manuel Pérez García y el Instituto Martín Tejedor. Pedro y Resti son, creo, aparte del alma mater de este museo, dos de los mayores entusiastas que pueda tener la cultura tradicional de León, embajadores de esas formas, de esos saberes y sobre todo una transmisión que a través de esa maravillosa colección, 3.000 y pico piezas me comentabas, más o menos, ¿no? Sí. Que ya tiene y que va creciendo y que está en continua transformación. Ya han cambiado 3 veces la colección que se puede visitar en este Museo de Valencia de Don Juan. Un museo que yo os recomiendo que visitéis. Es un museo, no es muy grande, tiene un tamaño manejable, no te pierdes como te puedes perder en un museo del traje en Madrid. Es un museo muy acogedor y sobre todo si la visita la haces en compañía de ellos, pues yo creo que es una experiencia que no se olvida fácilmente. Además, Valencia de Don Juan, como diría el concejal, tiene muchos alicientes, muchos atractivos para ser visitada, ¿no? Pero yo creo que esta experiencia, este ejemplo que tenemos con este museo en Valencia de Don Juan, debería de trascender, debería de copiarse e imitarse. Y que se abrieran pequeñas salas musealizadas, pequeñas experiencias que se interrelacionen mucho más con ese entorno. Nosotros tenemos muchas localidades, muchísimas comarcas, en cualquiera de los territorios que estamos atravesando con la Vía de la Plata, que podrían copiar esta experiencia de Valencia de Don Juan, con colecciones particulares, con colecciones cedidas, con préstamo en uso, y podían ser puntos de exhibición, de divulgación de todo este patrimonio material e inmaterial. Se podría hacer una red incluso de pequeñas salas de exposiciones, de pequeños museos que, además de mostrar ese material, trabajen en la recopilación, trabajen en su puesta en valor y, sobre todo, aparte de esa didáctica, esa labor didáctica para el visitante o divulgativa, trabajen también en esa sobre todo de puesta en valor para la propia localidad, que es muchas veces tan o más interesante. Yo no me entretengo más, vamos a disfrutar de la indumentaria tradicional leonesa en la Vía de la Plata y el Camino de Santiago con Pedro y Resti del Museo de la Indumentaria Tradicional Leonesa de Valencia de Don Juan. Gracias por acudir a nuestra llamada. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues lo primero es dar las gracias a Francisco, a Fran y a la agrupación La Morana por acordaros de nosotros para venir a colaborar hablando pues, un poquito de la provincia de León. Simplemente eso, comentar dentro de lo que es ese recorrido de la Vía de la Plata, pues justamente la parte de la provincia de León, y vamos no solamente a participar nosotros, sino que incluso vienen otros colectivos, Alija del Infantado, Val de San Lorenzo, con lo cual nos centraremos un poco en las zonas que ellos no van a tocar. Un poco lo que nos comentaban desde la organización era hablar justo sobre la indumentaria tradicional en lo que es la Vía de la Plata, el tramo que coincide con la provincia de León, hasta llegar justamente a la localidad o a la ciudad de Astorga, y a partir de ahí seguir un poquito lo que es el camino francés.
Hablando de rutas jacobeas por la provincia de León, sí que hemos querido hablar de este pequeño detalle. Nosotros somos de Valencia de Don Juan. Valencia de Don Juan está justamente en la Vega del Esla, en la parte baja, casi limitamos con la zona de Zamora. Y justamente los caminos que venían de la zona del sur, es verdad que tomaban dos vías. La más conocida obviamente es la Vía de la Plata, pero también existía la Vía del Esla. Mucha gente cuando llegaba en este caso, a Benavente, pero bueno, primero la vía justo que desde Granja de Moreruela iba por la vía Sanabresa, la vía que desde Benavente querían enlazar con la ciudad de León, que pasaba justamente por todo lo que es la Vega del Esla, donde está ubicada Valencia de Don Juan, pero yo creo la más conocida y desde luego la más interesante es la que centra en este caso la exposición, es justamente la que unía Benavente con Astorga y luego a partir de ahí hacia Galicia. La parte de lo que es la Vía de la Plata, sobre todo bueno, pues desde Alija hasta Astorga, recorría todas estas localidades, teniendo un poco como pasos más importantes Alija, la zona de San Juan y San Martín de Torres, La Bañeza y luego ya el siguiente tramo hasta llegar a Astorga. Nosotros decidimos, bueno, pues en la colaboración para la exposición, traer 5 conjuntos y de diferentes zonas de justamente esa parte de la Vía de la Plata. Deberíamos empezar realmente con Alija del Infantado, que es la primera localidad que encontramos justo en la zona de la Vía de la Plata, pero esta tarde justo van a venir gente de Alija y van a traer unos trajes maravillosos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Nos hemos desplazado un poquito al lado. La Vía de la Plata, el camino jacobeo, va justamente paralelo al río Órbigo y paralelo al río Órbigo encontramos una gran comarca leonesa que es la comarca del Páramo. La comarca del Páramo es bastante extensa, prácticamente llega desde el centro de León hasta el límite con Zamora y hemos traído este primer conjunto, es un conjunto que sobre todo se caracteriza, lo más peculiar, lo que hemos querido destacar es la ornamentación. Por toda la zona del Páramo, el Órbigo, sobre todo las comarcas cercanas también a La Bañeza, incluso Maragatería, a partir de cierto momento comienza a utilizarse muchísimo los abalorios de cristal, son cristales, para el adorno de la indumentaria. En el caso del Páramo, además, tenemos, probablemente sea de las zonas de León donde más decoración recibe este tipo de indumentaria, o se utiliza más este tipo de decoración, unas ciertas peculiaridades que caracterizan en este caso el conjunto, que son justamente estas aplicaciones de terciopelo cosidas a mano y en este caso todo lo que es el abalorio no es una tira realizada previamente y luego aplicada en este caso al conjunto, sino que se cosían a mano. Es probablemente lo más destacable dentro de lo que podemos pues puedo comentar de este conjunto. En toda la zona del Páramo podemos apreciar aquí fotografías de otras piezas. Nosotros, la verdad que las fotografías, como son identificativas del museo, incluso a veces de trabajo de campo, no son tan bonitas, pero sí que se puede apreciar muy bien lo que les comentaba, este tipo de decoración, sobre todo en la esquina, que es la que quedaba arriba. Normalmente los rodados son abiertos, es media capa, media circunferencia, y la parte que monta sobre la otra es la que recibe decoración. En el caso del conjunto que hemos traído, incluso recibe decoración las dos partes, son lo que se denominan popularmente rodados a besar, porque una parte y la otra quedan visibles y ambas reciben decoración. Aquí podemos ver bueno, pues esa decoración de abalorio, aquí se aprecia muy bien. En este caso es una pieza privada de Santa María del Páramo. Podemos de nuevo apreciar este tipo de adornos que les comentaba. Probablemente estemos hablando de talleres que se dedicaban a realizar estas prendas y por eso se repiten pues prácticamente en toda la comarca paramesa. Puedes ver muchísimos rodados de abalorio en la provincia de León, pero cuando te encuentras con eso prácticamente es un sello del Páramo. Podemos apreciar en este conjunto también, es de la misma propietaria, volvemos a ver esa decoración con abalorio y de nuevo esas aplicaciones de terciopelo. Y otra característica que se repite bastante en este tipo de rodados son esas dos lorzas paralelas que sobre todo tenían una función de armar el rodado. No era tanto ampliarlo en un momento determinado, no, sino simplemente armar. Se puede ver muy bien aquí y se puede apreciar también justamente en estas otras dos lorzas.
Aquí podemos ver dos piezas muy conocidas porque bueno, pues han salido probablemente la publicación más importante que ha habido hasta el momento de indumentaria tradicional en la provincia de León, de Concha Casado, y también se corresponde justamente con la localidad, en este caso, de Santa María del Páramo. Volvemos a ver de nuevo esas aplicaciones de terciopelo y esas dos lorzas que caracterizan a este tipo de piezas. El siguiente conjunto, bueno, seguimos avanzando, pasaríamos ya a la zona de lo que es el Jamuz, la zona de la Bañeza, y entraríamos en la comarca de la Valduerna. La Valduerna, el valle del río Duerna. Hemos traído este conjunto, en este caso procede de la localidad de Estriana, y bueno, pues sobre todo lo que más destacamos, lo primero es el contraste de colores. Es bastante curioso, mucha gente cuando nos visita casi siempre se sorprende por el colorido de la indumentaria. En el caso de Zamorano yo creo que es máximo. Tenemos esa idea de que la indumentaria antigua, probablemente por la idea que tenemos de verla a través de fotografía, son colores apagados, colores oscuros, y no es así. Este contraste entre el naranja y el negro, sobre todo lo más interesante es el picado. De nuevo, es una tipología de rodado que llamamos rodado a besar. Esa decoración la reciben ambas partes. La camisa bordada, pero probablemente la pieza más interesante sea justamente la denga, el dengue que lleva sobre los hombros. ¿Por qué? Bueno, sabemos a través de la documentación que en prácticamente todas las comarcas de la provincia de León se utilizaron dengues. Lo que sucede es que en ciertas zonas se pierde, es decir, bueno, pues probablemente se introducen nuevas prendas que van cambiando la forma de vestir de la gente del pueblo. ¿Y qué es lo que sucede? En ciertas zonas se mantiene. Es una prenda bastante arcaica dentro de lo que es la indumentaria tradicional leonesa, que sobre todo se recoge hacia finales del siglo XIX. En el caso particular, en la provincia de León se conservan dengues, sobre todo en la zona sur, toda esta parte de la Vía de la Plata. Se conservan dengues en maragatería, no son muy conocidos, pero hay piezas magníficas. Tenemos la suerte de conservar algunas en el Museo en Valencia de Don Juan. Y luego en toda la zona de la montaña. Lo que sucede es que los dengues de la montaña y los dengues de la zona sur son diferentes. Estos dengues de la zona sur se parecen incluso bastante a los que podemos ver según pasamos la raya hacia Zamora. Yo siempre digo, y probablemente lo diga más gente, pues es que es así, las líneas, las fronteras muchas veces son simplemente dibujos en un mapa, pero cuando no hay fronteras la gente va y viene. Es la misma indumentaria, podemos encontrar en la zona sur de León que en la parte norte de Zamora. Aquí podemos, bueno, pues en este caso probablemente sean de las fotografías más conocidas, indumentaria justamente de la zona de la Valduerna. En este caso le incluí para que veamos, dale la vuelta por favor si puedes, Resti, este tipo de mandiles que se les denomina popularmente como mandiles de la Honda, al menos en la zona de León, y que en la zona de justamente todo lo que es la Vía de la Plata estuvieron muy de moda. Valduerna, bueno, maragatería, Valduerna, la zona del Jamuz y también la zona de la Valdería, Alija del Infantado. De hecho, en uno de los trajes que mostraban de Zamora había una pieza espectacular. Sin embargo, sí que es verdad que una característica de los mandiles de la Honda, de la zona de la Valduerna, es que también muchos de estos modelos, algunos de ellos, no solamente la Honda estaba en la parte de abajo, sino que incluso subía por los laterales. Estas son, bueno, fotografías muy conocidas, en este caso de la boda de Alfonso XII, el grupo que va representando la provincia de León, aparece en la documentación como la comparsa de León, y acuden en este caso cuatro parejas de la Ribera del Órbigo, y más o menos por el tipo de indumentaria pensamos, aunque no aparece en la documentación, que sean justamente de la zona de la Valduerna. Aquí tenemos fotografías de algunas dengas, aquella que aparece justamente es la que está expuesta en el conjunto, y esta que perteneció, bueno, pues a una colección privada que se adquiere en un momento determinado por un museo y que perteneció, bueno, pues a una coleccionista leonesa muy conocida, Rosa Domínguez. Aquí también tenemos, en este caso, para que veamos, no es de la Valduerna, en este caso es de la Valdería, una denga preciosa, es una denga que además recibe bastante decoración porque vemos que va bordada todo lo que es el contorno exterior y un bordado muy parecido, haciendo un poco juego incluso con el mandil. Pero de nuevo se repite la tipología, dengues cortos, dengues que acaban justamente en la parte de atrás, muy parecidos a los dengues que podemos encontrar en Zamora. Mientras que los dengues que se conservan en la montaña son dengues largos, es decir, tienen la misma hechura, se ponen sobre los hombros, se cruzan al pecho, pero se atan en la parte de atrás y caen en lo que se denominan las patas del dengue. Aquí podemos apreciar justamente cómo se prolongan desde la cintura hacia abajo.
También, bueno, luego les comentaré, pues estamos preparando una exposición. La siguiente exposición del museo va a ser justamente sobre la zona de la montaña. Aquí podemos apreciar, también es una fotografía del fondo de Concha Casado, que se conserva en la Biblioteca Pública Municipal de León, y podemos ver probablemente de los mandiles de la onda más espectaculares que se han podido fotografiar. De nuevo vemos esa peculiaridad, cómo sube esa onda por los laterales, y luego la profusión de la decoración, en este caso en bordados. Entraríamos en maragatería. El caso de maragatería en el caso de León es excepcional. Probablemente siempre hablamos que si existe un hito dentro de lo que es la ruta jacobea, tanto el camino francés como a través de la Vía de la Plata, esa es maragatería. Maragatería, si la conocen me comprenderá muy bien, y si no les invito a que la visiten. Es una comarca preciosa, es una comarca que sus gentes han sabido conservar hasta hace muy poco sus tradiciones. De hecho, de forma consciente siguen manteniendo tradiciones, bailes, indumentaria. Como pequeña anécdota, por ejemplo, en nuestra zona, somos la Vega del Esla, si de repente viene un dulzainero y en medio del pueblo empieza a tocar, los chavales de 15 y 16 años salen corriendo por el lado contrario. Es decir, no hay ese gusto por lo... En maragatería sucede lo contrario. En maragatería empieza a tocar la chifla y el tambor y sale la gente a bailar. O sea, está vivo, es algo vivo. Y en el caso de la indumentaria, sobre todo lo más interesante es que se han mantenido durante muchísimo tiempo ciertos elementos dentro de los conjuntos que también son bastante arcaicos. En el caso del conjunto de los dos que traemos de maragatería, el más reseñable sería el caso masculino. El hombre maragato, la indumentaria, lo que nosotros denominamos ahora indumentaria tradicional maragata, en el caso masculino, es probablemente un uniforme de trabajo. Estamos hablando de que muchos de estos hombres originarios de la Somoza, de maragatería, tuvieron como profesión la arriería. Se movían mercancías con sus recuas, en este caso de mulas, y con carros, y sobre todo conectaban el centro de la península con los puertos gallegos, el puerto de La Coruña. Y en ese ir y venir, traían, llevaban. La influencia podemos apreciar incluso en la indumentaria ciertas piezas que podemos ver también en otras zonas de España. ¿Qué es lo más interesante? Sobre todo, pues destacar el pantalón, el calzón, la braga maragata. Y luego también nosotros como pieza hemos destacado la almilla. La almilla es especie de chaquetilla. Podemos ver aquí, en este caso es una fotografía del mismo conjunto de la boda de Alfonso XII, 1878. Y en este caso una sola pareja, una pareja de maragatos. Este tipo de indumentaria la podemos rastrear hacia finales del XVI, principios del XVII, se mantiene durante todo el siglo XVIII y XIX, e incluso en el siglo XX todavía hubo hombres que vistieron de esta forma en la zona de maragatería. Eso es lo realmente interesante. Paralelo a la indumentaria masculina existía una indumentaria maragata, en el caso femenino, que se denomina popularmente como el traje antiguo, del cual prácticamente ha desaparecido todo, pero bueno, lo hablaremos un poquito después hacia la zona cuando hablemos del traje de la mujer. Pero también probablemente fuera de los más interesantes que se conservaban en toda España. Del traje maragato destacamos la almilla. La almilla es esta especie de jubón, chaquetilla, que como vemos es un corte bastante arcaico, va completamente pegado al cuerpo, y a partir de la cintura se abre una serie de aldetas. En este caso los dos que conservamos son de paño negro, paño fuerte, y normalmente este tipo de paños se utilizaban para los trajes de fiesta. Hay constancia a través de la documentación de que estas almillas no solamente se hacían en paños, sino que se hacían en paños de brillo, sino se hacían en paños más toscos, incluso también en estameñas, incluso aparecen también en sayales. Aquí podemos ver estas dos prendas que se conservan en este caso en los fondos del museo.
la braga. Aquí podemos apreciar muy bien la forma que tiene el pantalón, justamente en la parte superior. Ese vuelo del pantalón se ajusta a la cintura en una serie de, en este caso, de tablas, y en la parte baja casi siempre van fruncidos. Esto llegaría justamente hasta la zona de la rodilla, y a partir de ahí, bueno, pues las polainas y las ligas, que en este caso no los lleva el conjunto. Y luego los chalecos. El caso de los chalecos maragatos es muy interesante, porque este tipo de modelos de chalecos son incluso anteriores a la evolución de los chalecos a partir de las chupas del siglo XVIII. Entonces es un modelo muy interesante. Son normalmente dos partes que cierran, se montan una encima de otra y se cierran con dos hileras, en este caso de botones. Esta es de decoración y esta es la que realmente es practicable. Por el interior lleva otro botón para ajustar ese chaleco, y luego la parte superior se cierra también con una especie de solapa y normalmente 4, 5, pero 4 botones casi siempre. Aquí podemos ver algunas de las otras piezas que lleva el traje maragato, los cintos. En León, si vemos un cinto de estos, enseguida decimos maragatería. Realmente no son exclusivos de maragatería. Cintos de este tipo los podemos encontrar no solamente en otras comarcas leonesas, sino en otras provincias. De nuevo vemos cómo la relación de estos caminos, de estas vías, estas rutas, pues hacían que hubiera pues, yo se explicaba antes en el documento que entregábamos, una especie de je ne sais quoi. Es algo que sabemos, bueno, similitudes entre unas y otras zonas. En el caso de las polainas maragatas tienen una particularidad respecto a las polainas que se conservan de otras comarcas, y es que son completamente cerradas, son tubulares, se ponen desde la parte superior, no como el resto de polainas que normalmente se atan y se cierran con botones en la parte del lateral. En el caso de la mujer, el conjunto que traemos, el del hombre proviene de Santiago Millas, es de las mujeres del Val de San Lorenzo, justamente de la localidad donde van a venir a continuación el desfile. Es un traje de fiesta, es un traje que probablemente se utilizó para la boda y que luego se reutiliza para ocasiones especiales. Y nosotros de este traje destacamos una pieza que es, aparte del mandil, los mandiles bordados, el pañuelo. El pañuelo también en la provincia de León es muy característico. Ves este pañuelo y es el pañuelo de Maragata, es el pañuelo de Casada Maragata. Estos pañuelos también se utilizaron en otras comarcas, se utilizaron también en la comarca del Órbigo. Pero ustedes que probablemente vengan de todos los puntos de la Vía de la Plata reconocerán este pañuelo también en Salamanca, utilizado en Salamanca, utilizado también en Castilla-La Mancha. Es decir, son pañuelos que iban y venían por estas rutas, por esta Vía de la Plata, y que paraban, en este caso en Maragatería. Es probablemente de los pañuelos más decorados que tenemos en el museo. Vemos aquí, por ejemplo, tenemos algunos de ellos. En este caso vemos el bordado en la zona de la esquina con un ramo, aunque lo más normal, lo más común era un pequeño bordado con las iniciales, incluso más pequeñito a veces en lo que era la propia esquina, las iniciales de la propietaria, o simplemente el pañuelo de seda sin ningún tipo de decoración. Es verdad que muchas veces cuando se hace una exposición o cuando se da una charla, una conferencia, tendemos a mostrar lo más bonito, el traje con más avalorio, la collarada con más cristos preñados. Pero hay que darse cuenta de que eso ya son piezas antiguas, son piezas que se utilizaron, pero no era de uso común. Estamos hablando de piezas que solamente estaban al alcance de muy pocas personas dentro de lo que era el mundo popular. Lo más normal es que ya era todo un lujo tener un pañuelo de seda, era un regalo que casi siempre se le hacía a la novia, la madrina, lo estrenaba el día de la boda. El hecho de tener una pieza con todo este bordado, estamos hablando de piezas únicas. Veremos también otra pieza muy interesante que creo que también estuvieron expuestas en los conjuntos que dejaron del Val de San Lorenzo, como son en este caso las frisas.
Y luego lo que les comentaba, el caso del traje antiguo, aunque ahora lo vemos como un conjunto muy natural, ahora normalmente vemos a un grupo de maragatos y vemos al hombre vestido de esta forma y la mujer de aquella, y nos parece algo completamente natural. Realmente estamos hablando de épocas completamente diferentes, mientras que la indumentaria masculina, ya digo, hay que rastrearla siglos atrás, se ha mantenido prácticamente de forma inalterada hasta el siglo XIX. En el caso de la mujer maragata no. Este traje que nosotros vemos, que es el que estamos acostumbrados a ver los grupos maragatos, es un traje bastante moderno, es un traje de la segunda mitad del siglo XIX como modelo. A través de la documentación, algún grabado, alguna fotografía, sabemos, intuimos cómo era ese traje antiguo que vemos reflejado en este grabado, la maragata de Murias de Rechibaldo, y es el traje que encajaría en cuanto a moda con el caso masculino. Esperemos, yo siempre tengo la esperanza de que en algún arca, en algún pueblo, en maragatería, guardado en el fondo, todavía se conserve algún tesoro y que aparezca algún día más piezas de este traje. ¿Qué es lo que conservamos del traje antiguo? Pues se conservan no muchos, pero sí que hay bastantes en colecciones privadas, en algún museo, en el Museo Etnográfico Provincial de León, más allá de las Mulas, en el de Valencia San Juan, esta pieza, el fajero. Estos fajeros, que se ponían justamente pues, en la parte de la cintura, se realizan con las mismas técnicas que las ligas y las cintas que utilizan las mujeres maragatas, solo que eran realmente enormes. Vemos que ahí en la documentación incluso podemos hablar de dos momentos. Es el famoso traje de rodo blanco. Las mujeres utilizaban un rodo con muy poquito vuelo, utilizaban tres mandiles, dos mandiles por delante y un mandil por la parte trasera. Y utilizaban una prenda que era el sayuelo maragato, que se caracterizaba justamente por los picos en la parte superior, vamos a decir una especie de jugo muy ajustado en la parte del cuerpo, pero las mangas iban completamente sueltas, eran mangas que simplemente se abrochaban en la zona de la muñeca. Maragatas, ya digo, no que sepamos, no se conserva ninguna, ojalá, pero sí que conserva, por ejemplo, el Museo del Traje de Madrid, conserva una pieza espectacular de la zona de la Sierra de Francia, y luego también se conserva una muy bonita en los fondos del Museo Sorolla, también en este caso en Madrid. Las maragatas serían muy parecidas a esos modelos de la zona del sur de Salamanca. Y luego tenemos ese recorrido por la provincia de León, pasamos de maragatería y llegamos al Bierzo. El Bierzo como comarca es una comarca enorme, pero curiosamente es de las comarcas menos estudiadas dentro de la provincia de León. Culpa nuestra, es decir, no hemos hecho todavía el trabajo de campo en esta zona de la provincia. ¿Qué es lo que conservamos sobre todo? Bueno, pues piezas testigo y alguna fotografía, son sobre todo esa tipología de indumentaria de finales del siglo XIX, donde podemos apreciar de nuevo estos rodados en paño, sobre todo en color negro, adornados con terciopelo y con abalorio. No es tan decorado como el del Páramo, aún así esto es un traje de auténtico lujo, volvemos a lo mismo, estamos acostumbrados a lo espectacular, pero esto para una señora probablemente fuera lo mejor que tuvo en toda su vida. Se repite en este caso la decoración con abalorios, muchas veces lo tenemos que llamar azabache. Yo de momento no conozco ninguno que esté hecho realmente con este material, sino que son cuentas en este caso de vidrio negro, y que, ya digo, a partir sobre todo del último tercio del siglo XIX comienza a ponerse muy de moda. ¿Y qué es lo que hacen las mujeres del mundo popular? Incluirlo dentro de su indumentaria. Se abandonan en muchos casos los picaos, las aplicaciones, los bordados, un poco, bueno, pues para utilizar este tipo de adorno. ¿Qué es lo que destacamos en este caso del traje del conjunto del Bierzo? Bueno, pues destacamos una pieza que es, en este caso, el mantón. Este mantón, nosotros llamamos los mantones adamascados, el mantón adamascado. Este tipo de mantones fueron muy del gusto de las mujeres de la zona del Bierzo, pero no eran exclusivos del Bierzo. De hecho, por nuestra zona, la parte de la Vega del Esla, en Valencia, la zona de Valencia San Juan, Oteros, este tipo de mantones fueron bueno, pues muy del gusto de las mujeres. Cuando vas a las casas, por nuestra zona, no se conserva mucho en las viviendas, pero casi siempre te encuentras las mismas piezas. El mantón del ramo, el mantón de seda adamascada, la mantilla, la manteleta o el rebociño, el dengue de cabeza, y del hombre la capa. Son piezas que se repiten, es lo que más valoraban y lo que mejor han guardado.
Aquí podemos ver algunos de los mantones que se conservan, en este caso en los fondos del Midle. Estos mantones que, bueno, pues creo que todavía no ha sido, me parece que es mañana, se va a hablar sobre la indumentaria de Galicia. Estos mantones se cree probablemente vienen de La Coruña, es decir, son mantones que probablemente se trajeran a través de esas rutas hasta la provincia de León. Nosotros los hemos encontrado toda la Vega del Esla y por la zona del Bierzo muchísimos. Bueno, les hemos traído una pequeña fotografías para que vean, pues eso, diferentes coloridos de este tipo de mantones. O, por ejemplo, estas otras tonalidades, desde un rosa prácticamente, rosas muy pálidos, a rosa chicle, fucsia, negros, rojos, hay una multitud de colores. Y hemos traído también esta fotografía para que vean, que es en este caso también del fondo de fotografías de Concha Casado. Estos tres son del Bierzo y siempre me pareció muy interesante, bueno, pues en este caso el motivo del adamascado, del blanco, que aparece un gaitero, en este caso bueno, pues en lo que es la decoración. Curiosamente hemos fotografiado uno idéntico de color marrón avinado en Algadece, que Algadece es un pueblo que está justo en la vega del río Esla. Y bueno, pues, ¿qué es la Vía de la Plata? La Vía de la Plata no solamente es una vía de comunicación, no solamente es una vía de peregrinación, esa ruta que las gentes, sobre todo de la zona suroeste, la parte sur, iban hacia, pues como siempre, a dar el abrazo al apóstol y seguían esta vía, sino que eran rutas de comercio, rutas de transhumancia, donde se trasladaban no solamente las personas, sino ideas, materiales, técnicas y conocimiento. Y esta pequeña parte del final hemos querido traer algunos elementos que sabemos perfectamente que han venido a través de la Vía de la Plata y que son originarios de otras zonas, en este caso de Castilla y León, incluso de Extremadura, pero que ahora son tan nuestras como cualquier otra pieza leonesa, las utilizaban las mujeres, en este caso de León. Por ejemplo, este tipo de mantones, nosotros los llamamos mantones carvajalinos, probablemente sea una denominación bastante moderna, no tiene nada que ver con lo que es un bordado carvajalino zamorano. De hecho, en la documentación antigua no aparece mantón carvajalino nunca hemos encontrado esa denominación. Sí que hemos encontrado mantón marrón bordado, mantón de paño bordado, pero nunca mantón carvajalino. Pero probablemente si ahora van a León y un mantón carvajalino. Bueno, pues aquí podemos apreciar diferentes modelos de bordados de estos mantones, algunos un poco alejados de la zona sobre todo de la zona de lo que nosotros denominamos Tierras de León, muy cerquita de lo que es el Alfoz de León capital, pero también de lo que es la zona, pues en este caso de la Vía de la Plata, Alija del Infantado, la zona del Jamuz, la parte de la Valduerna. Y luego estos dos de aquí abajo, que son de un color un poquito diferente, casi siempre la mayor parte de ellos son marrones, negros, se conserva alguno sobre paño negro, pero también los hemos encontrado en una tonalidad anaranjada, un color teja, como estos dos que tenemos aquí. En este caso estamos hablando de la zona media del río Esla y en este caso es un mantón muy bonito que procede de la localidad de Toral de los Guzmanes, que es un pueblo que está también muy cerquita a Valencia de Don Juan, en la vega del río Esla. Y aquí podemos ver algunos fotografiados, en este caso por Concha Casado, en la comarca de Jamuz, el Valdejamuz, justamente, bueno, pues en esa vía de la Plata. Este es probablemente de los más bordados que hay en la provincia y es de Castro con Trigo. Y también, bueno, pues lo fotografió Concha en sus trabajos de los años 80 y años 90. Las faltriqueras de Baños de Montemayor. Baños de Montemayor, bueno, pues ya casi ese límite entre Salamanca y Cáceres. Les debía encantar. Esto era, o sea, si vas, sobre todo en el tema de la transhumancia, no vuelvas sin una faltriquera porque, vamos, no te dejan entrar en casa. Te los encuentras en toda la provincia, pero te los encuentras muchísimo, por ejemplo, en todas las comarcas de la montaña leonesa. Lo que decimos, la Vía de la Plata, peregrinación, transhumancia, se recorría muchísimo y lo traían como algo exótico, como un regalo bonito a sus, en este caso, madres, novias, hermanas, estas faltriqueras bordadas a cadeneta, a máquina,
La máquina se lleva usando muchísimo tiempo, el hecho de que no esté bordado a mano no significa que no sea antiguo. Y sobre todo se repiten esas palabras de recuerdo R de baños, recuerdo de baños, RB, bueno, pues, algunas se mandaban incluso a bordar con las iniciales. Y luego entramos en otro pequeño detalle. Esto también es un pequeño guiño que queremos hacer, porque lo que decimos, la indumentaria de la zona norte de Zamora y la de la zona sur de León no es que sea muy parecida, es prácticamente la misma. La gente se casaba, iba y venía. En León es verdad que este tipo de manteos, de rodaos, de estameña amarilla, estameña roja, con picaos, se ha caracterizado casi siempre, o se ha tendido a caracterizar hacia la zona de Lija del Infantado, todo lo que es ese comienzo de la Vía de la Plata en la provincia leonesa. Pero no es exclusivo de esa zona. Te puedes encontrar de estos maravillosos rodados en la Vega del Esla y en el Páramo. Es decir, las comarcas que limitan justo con toda la zona de los valles de Benavente. Estos dos maravillosos rodados o manteos es justamente esa parte del río Esla que pasa de León y los primeros pueblos de la zona de Zamora. Este modelo, las chicas que han salido antes llevaban un modelo muy parecido, bueno, prácticamente idéntico, con lo cual estamos hablando de talleres que se dedicaban a hacer este tipo de picaos y que luego se llegaban a vender. Este sufrió un pequeño accidente, si se dan cuenta es muy parecido a este, solo que en un momento determinado lo soltaron y le hicieron una especie de recomposición, pero se puede identificar perfectamente los elementos que podemos ver pues, en este otro rodado manteo. Que por cierto el propietario está por aquí sentado en el teatro. De nuevo estamos hablando comarca del Páramo, sobre todo la parte baja del Páramo, la zona más hacia el sur. En este caso, de nuevo, son picaos de la zona de la Vega del Esla. Si no me equivoco, es Villaquejida. Villafer es un pueblo también muy cerquita de Villaquejida, en la zona sur de León. En este caso volvemos al Páramo, de nuevo vemos esa decoración con ese tipo de picados y empezamos a ver estos picados en negativo que a medida que vamos subiendo hacia la zona de la Vega del Esla se van a repetir muchísimo. Y luego algo un poquito más alejado, esto que vemos aquí es de la comarca de los Oteros, es de un pueblo que se llama Villabraz. Obviamente esto tiene que ser zamorano, es decir, probablemente se hizo en Zamora, se compra y se lleva y se utiliza en este caso en esta población, en Villabraz. Y luego este otro es probablemente de los más bonitos que se conservan por la zona, que es de la localidad de Villaornate. Villaornate también en la Vega del Esla. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Vamos a compartir el espacio, yo creo que empezarán ahora mismo con el grupo del Val de San Lorenzo. Lo que les digo, el tema de Maragatería como comarca probablemente sea de las que mejor conserva no solamente sus tradiciones, sino su indumentaria, sus formas de vestir. Y el caso particular del Val de San Lorenzo dentro de lo que es la comarca de Maragatería, pues es también un caso excepcional. Entonces, pues van a disfrutar muchísimo probablemente viendo esos magníficos conjuntos. Solamente comentarles, bueno, pues eso, el museo, el MITLES, el acrónimo Museo de Indumentaria Tradicional Leonesa, en Valencia de Don Juan, pues lleva abierto desde el año 2007 y en la actualidad estamos haciendo un pequeño cambio de exposición, no tiene nada que ver con la Vía de la Plata, nos vamos a ir a la zona de la montaña occidental, todo lo que son las comarcas de Laciana, Bavia, Luna y Omaña. Si tienen la oportunidad les recomiendo que lo visiten porque la decoración, el tipo de indumentaria no tiene nada que ver con esto que les estamos mostrando, es una decoración muchísimo más sobria, pero de una elegancia sin par dentro de lo que es la indumentaria tradicional en la provincia de León. Inauguraremos en breve, probablemente la semana que viene o la siguiente, estamos preparando ya los últimos detalles y bueno, pues si tienen a bien ir a visitarnos, encantados de recibirles en Valencia de Don Juan, en el Museo de Indumentaria Tradicional Leonesa. Muchísimas gracias. Peregrina se me perdió.
Bueno, yo creo una presentación exquisita, como todo lo que hacen Pedro y Resti en el museo allí en Valencia Don Juan. Quien no ha ido, espero que se le hayan puesto los dientes lo suficientemente largos para visitarlo, porque la verdad que merece la pena, insisto, merece la pena. Ha insistido Pedro en algunos de los conceptos que ya trabajábamos ayer. Es importante seguir manteniendo esos conceptos de la superposición de prendas, de la economía, del aprovechamiento, del comercio, de por qué hay unas prendas en determinadas zonas. Esto es muy importante. Vamos a terminar esta mañana haciendo, primero, entrega a Pedro y a Resti de un detalle para que nos recuerden a los zamoranos, una chiva de una capa parda. Tira. Ahí es. Muy bien. Muchísimas gracias. Mientras mis compañeros de la organización van sacando los maniquís con estas bellísimas prendas, maniquís que estaban en la exposición y que tuvimos ocasión de poder disfrutar de ellos.